Bueno, este método que nosotros vamos a hacer hoy funciona no solamente para este dispositivo, sino que funciona para muchos dispositivos de esta marca. ¿Qué procesador tiene este teléfono que estaremos utilizando hoy en este video tutorial? Este dispositivo tiene lo que es un procesador MediaTek al cual funciona para la mayoría de esos procesadores. ¿Cómo saber qué procesador tiene nuestro teléfono? Bueno, te vas a Google y le dices a Google que tienes este modelo y qué procesador tiene y él te va a arrojar el procesador que tiene tu teléfono. Ya, si es el mismo procesador, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a prestar mucha atención a este video tutorial y vas a hacer tal cual como nosotros lo estaremos indicando. Vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi y vamos a empezar este video tutorial para resolver este problema. Bueno, lo primero que nosotros siempre hacemos es esto. Vamos a irnos lo que es vamos a irnos a nuestro, vamos a llegar hasta donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y donde aparece esa cuenta de Google. Desde ahí estaremos haciendo todas esas recuperaciones. También para aquellas personas que quieran ver otros videos tutoriales, lo vamos a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado van a poder encontrar otros métodos por PC y métodos sin PC también lo van a poder encontrar. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Como hemos indicado que este dispositivo tiene ese procesador MediaTek, estaremos utilizando una herramienta para poder resolver y poder solucionar lo que es este problema de este dispositivo. Ya, descripción del video, primer comentario fijado, lo van a poder encontrar los otros métodos. Vamos a irnos y le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar. Luego que le damos aquí, vamos a hacer ahora esto. Vamos a esperar, le damos clic aquí, le damos aquí donde dice usar cuenta de Google, le vas a dar clic aquí, vas a darle clic acá y aquí te va a llevar lo que es a este apartado. Ya, si te pide, o sea, si te sabes el bloqueo de pantalla, lo agrega y te lleva a inicio. Ya te va a llevar a inicio si te sabes ese bloqueo de pantalla, o de pronto que no te sabes el bloqueo de pantalla, entonces agregas la cuenta de Google, le das en siguiente, agregas la contraseña y te llevaría a inicio también. O de pronto que no te sabes el correo o de pronto se te olvidó la contraseña, también te da la alternativa de agregar el número de teléfono que teníamos en el correo. Agregamos el número, le damos en siguiente, nos llega un código, agregamos ese código, le damos en siguiente y nos lleva a inicio también. Ya, pero de pronto no te sabes ninguna de esas tres opciones, no te sabes el bloqueo de pantalla, no te sabes el correo o la contraseña y no tienes el número de teléfono, entonces quédate y presta mucha atención a este video tutorial. Lo que yo siempre recomiendo primero cuando estamos en nuestra PC es ir lo que es a nuestro antivirus. Nos vamos aquí en administrar, luego desactivamos esta primera opción. Eso es lo recomendable, desactivamos eso o si no desactivamos eso, no estaría funcionando el proceso, no te estaría funcionando porque no te va a dejar ejecutar la herramienta, el antivirus. Ya, entonces desactivas eso y así sí te va a dejar ejecutar esa herramienta. Entonces vamos a irnos al navegador de Google. Vas a ir en Google, tiene que ser en Google para que te pueda aparecer esta opción. Vas a escribir aquí tal cual aparece ahí en pantalla. Vas a bajar aquí abajo y vas a seleccionar esta opción. Luego aquí te vas a poder encontrar muchas funciones. Vas a ir bajando, te vas a las últimas opciones. Luego vas bajando, te vas a las últimas opciones aquí. Y aquí vas a poder encontrar esta entrada que aparece aquí. Vas a encontrar esto aquí, le vas a dar clic. Luego te vas a ir y vas a bajar acá. Vas a bajar, vas a ir bajando y aquí vas a poder encontrar la herramienta que estaremos utilizando hoy en este video tutorial. ¿Qué va a pasar? Esta herramienta tiene una contraseña que la vas a poder encontrar aquí. Te la va a pedir cuando tú la vas a extraer. La extrae y te la estará pidiendo ahí.
la vas a poder encontrar aquí mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando ya extraiga, te va a quedar algo así. Le vas a dar clic derecho, le das aquí ejecutar como administrador, te va a pedir este permiso y le vas a decir que sí. Luego le vas a dar siguiente, siguiente y siguiente y estaría instalado. Cuando esté instalado, te va a quedar un acceso directo aquí porque se te va a abrir automáticamente esta herramienta. Cuando se te abra por completo, lo que vas a hacer es esto. Te quedaría algo así. ¿Qué vas a hacer? Vas a seleccionar aquí y vas a seleccionar el procesador, este MediaTek. Vas a dejarlo así. Te vas a ir aquí a servicio, vas a encontrar las opciones, pero hoy estaremos utilizando esta opción aquí. Luego te vas aquí en driver, vas a instalar este driver MediaTek, lo instala y también vas a instalar este último driver. Nos permite este último driver nos permite aquí identificar lo que es aquí esto. Le vamos a dar aquí en siguiente, le damos clic, siguiente, siguiente y siguiente y le damos en instalar. Le damos aquí en finalizar y aquí nos va a salir esto. Le vas a dar clic aquí, le vas a dar clic acá en remover y te estaría apareciendo el driver aquí. ¿Qué vas a hacer? Le das hacia atrás. Si no te aparece, le das hacia atrás, le das aquí, lo buscas aquí. Si no te aparece, lo vas a dejar a un lado. Cuando conectes el teléfono, te va a aparecer. ¿Qué vas a hacer? Lo selecciona y le das en instalar. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a dar clic aquí donde dice Reset FRP. Vamos a dejar el teléfono aquí. Vamos a ubicarlo. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es apagar el teléfono. Lo vamos a apagar. Vamos a apagarlo. Lo apagamos. Luego que esté totalmente apagado, aquí nos indica conectar el teléfono sin presionar ningún botón. Entonces vamos a conectar el teléfono. Lo conectamos. Esperamos que la herramienta lo reconozca. Aquí podemos ver que no lo ha reconocido. Ya, aquí lo reconoció. Ahora sí. Vas a esperar, pero aquí te salió fue un error. ¿Por qué? Porque demoramos para conectarlo. Entonces prendemos el teléfono y vamos a volverlo a hacer nuevamente. Bueno, entonces hacemos lo mismo, le damos Reset FRP. Vamos a esperar que salga aquí nuevamente. ¿Qué va a pasar? Cuando ya recuperemos nuestro teléfono, el teléfono nos va a quedar con algunos errores. ¿Cómo nosotros corregimos todos estos errores? Bueno, no te preocupes que ya te estaré explicando cómo vas a hacer para corregir estos errores. Aquí ya nos aparece, vamos a conectar el teléfono, lo conectamos, vamos a esperar que lo lea. Para lo que le aparecen los drivers aquí, lo selecciona y le das en instalar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué no funcionó el método? Bueno, por eso es recomendable ver el video tutorial completo, porque aquí me faltó una opción. Seleccionamos aquí MediaTek y aquí me faltó esta opción, seleccionar aquí y seleccionar Huawei. Por eso es que no me está funcionando, se me había olvidado. Entonces presta mucha atención porque a veces también puede pasar a ti. Entonces seleccionamos Huawei V1. A veces hay personas que adelantan el video y no se dan cuenta de este error, de este problema. Bueno, ahora sí vamos a ensayarlo. Ya sabe, Huawei V1, le damos nuevamente Reset FRP. Para los que no le aparecen los drivers, ya sabe que cuando te aparezca lo selecciona y le das en instalar. Ahora sí vamos a ver el resultado. Vamos a conectarlo. Lo conectamos y aquí sí estaría funcionando este proceso. Esto es rápido. Esto apenas que lo conectemos nos sale aquí FRP Reset exitoso. Ahora ¿qué hacemos? Esperamos que el teléfono inicie. No lo vamos a desconectar, no lo desconecten. Espera que el teléfono reinicie ya. Cuando ya inicie ya lo puedes desconectar. Ahora, ¿qué va a hacer? Nuestro teléfono nos va a quedar en algunos errores. Nos va a quedar con errores. ¿Cómo nosotros corregimos todos estos errores? Bueno, te voy a explicar cómo vas a poder corregir estos errores para que tú también lo puedas hacer y lo puedas aplicar. Para que también para que tú puedas eliminar todos los errores que te quedan en tu teléfono celular. ¿Cuáles serían esos errores? Que la pantalla se queda pegada, que cuando vamos a abrir la aplicación demora mucho,
se nos queda muy lento. Entonces, para poder corregir esos errores, al final del video te estaré indicando lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a configurarlo, le vamos a dar clic aquí, le damos configurar, le damos en siguiente, vamos a darle en siguiente, le damos clic acá en siguiente nuevamente, le damos en omitir, retirar cualquier SIM card que tengas en el teléfono, la desactivas el Wi-Fi, le das en siguiente, ya sabes, retirar cualquier SIM card que tengamos aquí. Le damos en siguiente para que te pueda dar la opción más rápido. Le das en aceptar. Le das en siguiente. Le das en omitir. Le das aquí donde dice no gracias. Le dices aquí en más tarde. Le das a habilitar y continuar. Luego aquí le das en finalizar. Y ahora que te lleva a inicio, lo que vas a hacer es esto. Ahora ya que te lleva a inicio, vas a hacer esto, te vas a ajuste acerca del teléfono y lo que vas a hacer es restablecerlo. Cuando el teléfono restablezca por completo, lo vas a volver a configurar normalmente, libre de cualquier error.